Hola, buenas noches. Hoy los saludamos desde el Palacio de Nariño. Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque, gracias por este espacio a esta casa periodística, a Red Más Noticias y a Zona Franca. Muchas gracias, Giovanni, un placer. Muchas gracias, Daniel. Un gusto tenerlos acá en la Casa de los Colombianos. Señor Presidente, quisiera arrancar con un tema que le está tocando mucho el bolsillo a los colombianos y que está empezando a generar preocupación. El tema del desempleo. Pareciera que las cifras se están rompiendo. Su propio ministro de Hacienda hace apenas unos días dio una declaración que generó algo de confusión. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, presidente? Bueno, primero, Giovanni, creo que esa es una muy buena pregunta y es una interrogante que nos hacemos todos los colombianos. ¿Qué puedo decir yo? Primero, evaluar lo que ha ocurrido en los últimos años. Sin lugar a dudas, desde el 2015 hemos venido viendo deterioros en el mercado laboral y en los últimos 6 meses tuvimos lo que yo llamaría un punto que se hizo muy notorio en los primeros meses de este año 2019, donde la diferencia con el año anterior era casi que un punto por encima. Y obviamente mi preocupación, ¿dónde estaba? En que la economía estaba reaccionando bien en términos de crecimiento, reaccionando bien en términos de inversión, reaccionando bien en muchos sectores, pero estábamos viendo ese punto de más. ¿Qué nos dice a nosotros, por lo menos el primer análisis? No es que una sola cosa lo explique todo, pero yo creo que sí hay un peso también de lo que ha sido una crisis migratoria muy grande que la ha recibido Colombia. Colombia ha amortiguado una parte muy grande de una crisis donde Venezuela ha visto salir más de 4 millones de personas en los últimos 3 años, y yo diría que en nuestro país tenemos cerca de 1.4 millones de hermanos y hermanos venezolanos. Entonces, por un lado, yo creo que ahí hay un impacto. Y lo otro es que también hay sectores que de pronto se habían demorado en arrancar con la fuerza que nosotros esperábamos. Por un lado estaba el sector de obras civiles, porque teníamos muchas de las obras, sobre todo de cuarta generación, que se recibieron prácticamente paradas o paralizadas por temas jurídicos, y nosotros logramos reactivar el 70% de esos proyectos de infraestructura, y esto también creo que va a traer beneficios en el mercado laboral. Otro, el sector de construcción, donde teníamos sobre todo en el sector de no bis, es decir, en el sector de no vivienda de interés social, una acumulación de inventarios que no estaba impulsando nuevos proyectos. Ahí también hemos tomado medidas y empezamos a ver algunas reacciones. Si yo miro esto que le acabo de decir, a la luz de lo que fue el último reporte del DANE, que llegó la semana pasada, podemos darnos cuenta, primero, que ya se empieza a ver algo de recuperación, donde en las 13 principales ciudades capitales ya hay una disminución del desempleo, y en el agregado nacional, esa diferencia que era grande de un punto, ya se está cortando a 0.3, y me permite por lo menos ver con más optimismo este segundo semestre. ¿Y qué le agregaría adicional? Esta semana, ayer justamente, hicimos un pacto en distintos sectores de la producción. Inicialmente arrancamos con 12 sectores y viene otro tanto, donde les estamos diciendo a los sectores, vamos a trabajar de la mano gobierno y sector privado, con 2 metas, crecimiento, pero la otra, generación de puestos de trabajo. Y yo espero que con las medidas que se están adoptando y se van a adoptar, nosotros tengamos un segundo semestre donde se reactive el mercado y donde podamos seguir manteniendo esa ilusión y esa esperanza de estar en un solo dígito en materia de desempleo, y que me lleva también a decirles a ustedes que la meta que nosotros tenemos en el plan de desarrollo es poder llegar al 2022 con una tasa de desempleo del 7.9, que sería la más baja en los últimos 22 años. A esas medidas de choque, presidente, se suma ahorita una devaluación del peso, una de las monedas más devaluadas de América Latina frente al dólar, un dato de inflación que ya está muy cerca al 4% y empieza a sonar algunas alarmas. ¿Hay alguna medida adicional que usted ha pensado tomar? Vamos por partes. Primero, en esta parte de empleo, ya hemos hablado de los programas que se han venido adelantando. Creo que también es importante mirar el crecimiento que tiene la economía colombiana, sobre todo cuando miramos el entorno regional. La expectativa regional es de un crecimiento apenas del 0.5, y Colombia, independientemente de cuáles sean las distintas fuentes de análisis, Colombia se ve por encima del 3. Si usted me pregunta a mí, yo lo veo por encima del 3.4, me mantengo en lo que ha sido la meta de gobierno, pero un crecimiento de esa naturaleza es importante, considerando cómo estábamos en el año 2017. Colombia cerró el año 2017 con un crecimiento del 1.4.
En los primeros trimestres de nuestro gobierno llegamos al 2,8 y hoy mantenemos esa expectativa. Entonces, ese crecimiento ayuda por lo menos a motivar. Dos, la inversión extranjera directa en el país ha aumentado. Primer trimestre aumentó 68%. Se mantiene alta en el segundo trimestre. Entonces creo que también es un mensaje bueno para la economía. Y nos toca ahora en la parte micro, y es hablar con los sectores, decir cuáles son las medidas que debemos emplear desde el gobierno y también las que va a adoptar el sector privado para generar dinámica. Ahora, usted pregunta por dos cosas. Usted dice, nos preocupa el tema inflacionario. Yo diría, ¿cómo se ha comportado la inflación este año comparado con años anteriores? Yo celebro que nosotros estamos dentro del rango de meta que se ha fijado el Banco de la República, que está entre una inflación entre el 2 y el 4%. Y por supuesto tenemos que estar monitoreando distintos sectores que son sensibles a movimientos en el tipo de cambio, es decir, a una mayor devaluación del peso, son sensibles porque tienen que ver con productos que vienen importados, algunos de ellos. Entonces, por supuesto, estamos con un ojo muy atento a mirar cuáles son esos sectores que han tenido mayor impacto en inflación. Y lo otro que usted decía, bueno, hablemos también de la devaluación. Yo diría que el fenómeno de devaluación que se ha visto, sobre todo en las últimas semanas o en el último mes, está asociado más a factores exógenos que a factores internos que nosotros tengamos en los distintos países de América Latina. ¿Qué está haciendo daño? Yo diría las guerras comerciales están haciendo daño. Están haciendo daño porque hay nerviosismo en los mercados. Y sin lugar a dudas, eso le pega duro a los mercados emergentes donde también está Colombia. Y le pega duro también los movimientos que se han presentado por las autoridades monetarias, tanto de Estados Unidos también como la República Popular China. En el caso de los Estados Unidos, usted se dio cuenta que hubo una reacción de la Reserva Federal frente a las tasas de interés que trae un impacto, y obviamente la reacción también que ha tenido el Banco Central de la República Popular China, es decir, nosotros vamos a dejar de evaluar el yuan, y adicionalmente las medidas comerciales, donde ya empieza a verse represalias frente a importación de artículos agropecuarios de Estados Unidos, lógicamente genera nerviosismo. ¿Qué tenemos que hacer los mercados emergentes? Primero, estar siempre preparados a cualquier situación de riesgo, pero también creo que debemos elevar mucho más nuestra voz en los escenarios multilaterales para mostrar que las guerras comerciales no le convienen a nadie, no le conviene a Estados Unidos, no le conviene a China, no le conviene a las economías emergentes y no le conviene a la economía global, porque lo que termina es afectando el buen ánimo para la inversión. Señor presidente, usted está hablando de los organismos multilaterales y esto me tira a otro tema. La migración. Colombia está enfrentando la migración más alta del mundo, la situación más grave, y lo está enfrentando de buena manera. Vimos lo que pasó con los niños hace unos días. Pero el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión apenas anoche de un bloqueo más fuerte hacia Venezuela. Esto puede agravar la situación de migrantes venezolanos en nuestro país. ¿Hasta cuándo esta locomotora humanitaria va a resistir? Teniendo en cuenta ejemplos regionales como en Perú y en Ecuador, donde se habla de visas humanitarias. ¿Hasta dónde tenemos músculo para sostener esta situación? Yo diría, Giovanni, que separemos cada punto, porque realmente esa es una pregunta de mucha trascendencia. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Yo recuerdo cuando yo era senador y participé en un debate en la Comisión Segunda de Cámara, que lo citó en el entonces representante Federico Hoyos. Y yo fui y participé y alerté en su momento sobre lo que podía ser la peor crisis migratoria que haya visto América Latina. Y América Latina está como anestesiada, lo dije. Los gobiernos están anestesiados, incluyendo en ese momento el gobierno de Colombia, porque no se estaban tomando precauciones ni se estaba dimensionando lo que podía llegar a ocurrir. Y en efecto, eso ocurrió. Sí. ¿Y ocurrió por qué? Porque se acabó por completo el aparato productivo venezolano. Un deterioro total de las fuentes de empleo. Se acabó adicionalmente la independencia de poderes, se acabó la prensa libre, es el deterioro institucional por completo. ¿Y cuál fue el impacto? 4 millones de venezolanos han salido de ese país en los últimos 3 años. Y Colombia ha recibido cerca de 1.4 millones. Ahora, ¿por qué Colombia? ¿Por qué Colombia tiene ese peso tan importante? Pues primero por nuestra cercanía geográfica. Es una de las fronteras más largas que tenemos en todo el hemisferio occidental. Y fuera de eso tenemos una relación casi que umbilical con Venezuela. Familias de colombianos que emigraron en el siglo XX,
que son padres, abuelos, tíos, novios, y todos han querido regresar. Y al regresar han también traído a muchas de las personas que eran sus seres cercanos. Hoy podemos decir que Colombia tiene la mayor crisis migratoria que haya visto América Latina. Es el equivalente al 3% de nuestra población en menos de 3 años. Ahora, compárenlo porcentualmente. Lo mismo está pasando en Ecuador. Lo mismo está pasando en Perú, en menor proporción en Chile. Pero son cifras que son muy graves. Y en el caso nuestro, ¿cuál es la mejor forma para enfrentar esta situación? Yo le tengo mucho resquemor cuando escucho, además rechazo totalmente esos discursos de xenofobia que dicen, hay que cerrar las fronteras. Por Dios, cuando la gente está saliendo con hambre, sin medicamentos, las personas van a pasar por donde tengan que pasar para buscar ese alimento o esa medicina. Entonces el argumento de cerrar una frontera de más de 2.000 kilómetros es un argumento pueril, anodino. Por eso para nosotros era mucho más claro tener una política migratoria ordenada. ¿Para qué? Para hacer bien las caracterizaciones, para entender muy bien las dimensiones sociales que trae eso para nuestro país. Le doy un ejemplo. Colombia ha aplicado más de 1.2 millones de vacunas en los últimos 2 años. Colombia era un país que era libre de sarampión y tuvimos el año pasado más de 400 casos porque en Venezuela no vacunan a los niños hace 3 años. Entonces, parte de la política migratoria también es atender ese fenómeno y tener todas las precauciones en materia de salud pública y tener esa política migratoria con fraternidad, pero con contundencia para atender. Le doy otro caso. Tenemos cerca de 182.000 niños venezolanos que están en el sistema escolar de nuestro país. Y teníamos una situación dramática. Cerca de 24.000 niños que nacieron en Colombia entre el 2015 y el 2019 de hijos de padres venezolanos que no habían normalizado su situación migratoria y que estaban en un riesgo de apatridia porque no tenían nacionalidad. Y permitir eso es ir en contra de las convenciones internacionales. Y Colombia le ha mostrado al mundo que se puede tener una política con fraternidad para atender esa situación. Ahora usted pregunta, ¿es esto sostenible indefinidamente? Claro que no. Y por eso es que nosotros hemos elevado nuestra voz para mostrar que lo que ha causado esto es una dictadura en Venezuela. Con sanciones o sin sanciones de Estados Unidos, ese flujo migratorio no iba a parar ni va a parar. Y las sanciones que ha adoptado Estados Unidos, que esencialmente son un embargo frente a los activos que tenía la dictadura en los Estados Unidos, hoy lo que hay es una sustitución en la administración de esos activos que pasan al gobierno legítimamente reconocido de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional. Pero si usted me pregunta en que si la comunidad internacional debe arreciar las sanciones, el cerco diplomático y presionar por esa vía a que se logren los 3 ingredientes que es el clamor de todo el pueblo venezolano, que es el cese de la dictadura y de la usurpación, un gobierno de transición con representación amplia y la convocatoria de elecciones libres, yo creo que todo eso, bienvenido, porque tiene que parar esta hemorragia de crisis humanitaria que está afectando a toda la región. Presidente, pero arreciar en el cerco diplomático va a tener unas consecuencias, al menos en el corto plazo, y son que posiblemente aumente la migración de venezolanos que salen de Venezuela. Colombia, usted lo ha explicado, tiene una política de puertas abiertas, una política realista, porque no puede cerrar la frontera. ¿Qué hay de los vecinos? Esta política de cerco diplomático no implica que haya una reciprocidad en los vecinos de Colombia, como Perú y Ecuador, que están cerrando sus fronteras y poniendo un tapón en esa migración hacia el sur. Esa es una pregunta, a mí me parece, Daniel, muy pertinente y muy buena por esto. Porque sí creo que la reacción regional debe ser mucho más uniforme por parte de todos. Y yo diría que en los últimos 2 años venía siendo así. Sí. Pero obviamente quizás por presiones políticas se han empezado a tomar medidas restrictivas. Por eso hay que tener mucho cuidado con los discursos de xenofobia que empiezan a ejercer presión. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, es que esa migración está trayendo una cantidad de delincuentes. Cuidado, si no mira lo que ha pasado en Colombia, de 1.4 millones de personas, se han presentado menos de 2.000 incidentes registrados con venezolanos, entonces no se puede utilizar ese discurso. Pero déjeme entender. Pero déjeme, yo termino. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Ecuador, hay presiones de algunos sectores políticos que dicen, es que el fenómeno migratorio nos trae delincuencia. Entonces, razón por la cual hay que restringirlo. Y lo propio ha pasado también con sectores políticos en el Perú. Sí. Entonces,
eso ha llevado también a que los gobiernos, quizás también por esas presiones, empiecen a pedir visados o permisos que además terminan también siendo prácticamente inefectivos porque no hay visas en Venezuela, no hay quien esté expidiendo visas en Venezuela. Las capacidades consulares de esos países son mínimas en este momento. Entonces termina siendo de alguna manera inefectivo, y lo otro es que tampoco está frenando la migración. Porque quien quiere llegar al Perú porque tiene a su mamá, a su hermana, a su tía, a sus seres queridos, llega. O quien quiere llegar a Ecuador, llega. Aun cuando se exponga a estar en una migración ilegal. Entonces, si usted me pregunta a mí, y yo lo digo respetando a los dos gobiernos, el del presidente Lenín Moreno y el presidente Martín Vizcarra, yo sí creo que en el marco regional, y lo he planteado en la OEA, y lo he planteado en el Grupo de Lima, nosotros deberíamos tener un estatus de protección temporal donde todos los países asumamos una política migratoria con unos rasgos homogéneos que nos permitan enfrentar esta situación. Pero sea esta también la ocasión para decir que la comunidad internacional, y me refiero a los países más desarrollados, frente a la crisis y al tamaño de la crisis, yo creo que la contribución que han hecho para enfrentar esta situación es mínima en comparación con otras crisis migratorias que se han presentado en otros lugares del mundo. Y se necesita más apoyo con recursos. No es que nosotros estemos en una actitud de chillantina, no, pero sí se necesita un aporte mucho más claro y mucho más contundente, sobre todo para enfrentar temas elementales como salud, alimentación y albergue. Y no dejaremos de hacer ese llamado. Pero también insisto, podemos hacer ese llamado, podemos tener todas las medidas migratorias temporales y protectivas, pero la causa del problema es la dictadura, y por eso esa dictadura debe terminar. Sí, y a propósito de esa causa del problema, en este año hubo momentos de calentura. Usted dijo que le quedaban horas en algún momento al régimen de Nicolás Maduro. Me imagino que ahí hay algunas lecciones. Ahora hay unas conversaciones en Oslo. ¿Usted cree que es hora de darle un viraje, una adición, una modificación a esa idea del cerco diplomático? Le voy a ser sincero, Daniel. Muchos de mis críticos han dicho, pero es que Duque dijo que quedaban horas. Y yo a veces veo y me causa hasta cierta sorpresa que pareciera que para demostrar que Duque se equivocó porque dijo que faltaban horas, entonces celebran que Maduro se quede cada hora más. Yo creo que independientemente de si dije horas, minutos, segundos, fracciones de segundo, meses, lo cierto es que es necesario y es urgente para el bien de la región que esa dictadura llegue a su final. Pero también es importante que dimensionemos de dónde venimos. ¿Dónde estábamos hace un año? Hace un año, cuando empezó nuestro gobierno, éramos una voz relativamente solitaria cuando nosotros retiramos a Colombia de UNASUR, y nosotros dijimos que consideramos ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro. Muchos países se demoraron hasta enero del 2019, que era cuando se hacía efectiva la posesión de la nueva y legítima elección que tuvo Nicolás Maduro, para pronunciarse abiertamente. Pero hace un año Nicolás Maduro se sentía infalible, con el gran respaldo de la comunidad internacional, con la gran mayoría de países de América Latina reconociéndolo como la autoridad legítima en Venezuela. ¿Cómo estamos hoy? Más de 50 países del mundo no reconocen a Nicolás Maduro, reconocen a Juan Guaidó y reconocen a la Asamblea. Hay un cerco diplomático nunca antes visto en la región, de presión política, que ha desencadenado en que haya cada vez más presión de la comunidad internacional, porque así sean los diálogos propiciados por Noruega o el grupo de contacto o cualquier escenario multilateral, lo cierto es que la presión de todos es buscando una solución que incluya la salida de Maduro. Entonces, para mí, eso es un avance. Y si es la discusión de horas, minutos, fracciones de segundos, yo lo que diría más allá de eso es que nunca había estado tan cerca el fin de ese régimen, y el mundo tiene que seguir dando pasos afirmativos en esa dirección, y yo celebro que Estados Unidos también haya arreciado ese sistema de sanciones que son a una corrupción enquistada al más alto nivel del gobierno, y como lo pudieron demostrar las autoridades norteamericanas, el propio ministro Tarek El Aissami, que es un narcotraficante con todas las pruebas abiertas, ya también está en la lista de los más buscados por las autoridades federales de los Estados Unidos. Entonces yo creo que los avances que hay son positivos, pero aquí no podemos bajar la guardia. Todos los países debemos hacer lo que sea necesario para que Venezuela acaricie esa transición institucional. Presidente, lo cambio de tercio. El tema de los cultivos ilícitos.
Usted recibió una bomba, por decirlo de alguna manera, un crecimiento sostenido durante 7 años que solamente se vino a parar durante su administración. Ya hay resultados positivos. Uno podría pensar que el fantasma de la desertificación está lejos, pero ¿cómo lo va a hacer sostenible en el tiempo y cómo los va a seguir disminuyendo? ¿Con la aspersión aérea, con la erradicación manual? ¿Cuál es el plan que viene? Giovanni, yo primero quiero empezar por agradecerle la pregunta por varias razones. Porque es que cuando nosotros hablamos del narcotráfico, quitémonos cualquier consideración política. No pensemos en la afiliación política del presidente, no pensemos en la ideología del presidente, pensemos en Colombia como país. Cuando empezó el Plan Colombia, a finales de los 90, comienzos del 2000, Colombia tenía 190.000 hectáreas de coca. Hoy, o el año pasado, cuando empezó nuestro gobierno, teníamos 209.000 hectáreas según el índice intercensal. Entonces, la pregunta, después de todo este esfuerzo, ¿cómo puede ocurrir eso? Más aún cuando en el año 2014 estábamos por debajo de 50.000 hectáreas. ¿Cuál es la primera reacción? Entre el 2014 y el 2018, el crecimiento fue exponencial. Es decir, casi que estábamos creciendo 30% por año en el número de cultivos ilícitos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Eso en qué se traduce? En más grupos armados organizados nutriéndose del narcotráfico, en más cárteles mexicanos queriendo influenciar en los territorios del país, en el asesinato de líderes sociales que los matan los mismos esquemas del narcotráfico para sacarlos a ellos, para que ellos no estén invitando a la población a que salga a la economía ilícita, porque los ven a ellos como una amenaza y los asesinan y los persiguen y los amenazan por eso. El debilitamiento también de la política en la institucionalidad local, porque esas mafias salen a capturar gobernaciones, alcaldías, el control de entidades, etc. Entonces, Colombia no puede convivir con ese fenómeno y, como lo dije también en el discurso del 20 de julio, a más coca, menos paz. Porque ese es el combustible de la ilegalidad y de los grupos armados organizados en el país. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros en agosto del año pasado? Primero, sí, ese crecimiento exponencial, con 3 patologías además. Primero, el desmonte de los grupos manuales de erradicación. Colombia llegó a tener en el año 2010 más de 100 grupos manuales de erradicación. Cuando empezó nuestro gobierno en el 2018 teníamos 23. Nosotros nos encontramos con que se había suspendido la aspersión y en adición a eso se habían creado incentivos de dar dinero a cambio de sustitución sin un orden totalmente definido, lo cual también generó un incentivo a expandir el área sembrada con la expectativa del dinero. Entonces, ¿cómo se enfrenta esa situación? ¿Cuál es el enfoque del gobierno? Nosotros en los primeros meses del gobierno lanzamos la política Ruta Futuro, que es una política para enfrentar el problema de las drogas con una visión integral. Una visión que va desde la sustitución, la erradicación, la formalización a cambio de sustitución, el pago por servicios ambientales y, por supuesto, considerar una aspersión con precisión y con estándares sociales y ambientales que sean lo suficientemente precautelativos para que no haya una afectación a la sociedad. El desmonte también de las cadenas de lavado de activos, enfrentar los carteles, enfrentar el microtráfico, enfrentar el tráfico de precursores químicos, tener estrategias disruptivas en la cadena de suministro. En fin, todo eso está en la política. Y nosotros muy rápidamente pasamos de 23 a 100 grupos manuales de erradicación. Y hemos tenido que hacer un esfuerzo titánico porque prácticamente en lo que va en nuestro gobierno, si usted suma lo que ha sido la erradicación manual, si usted mira lo que ha sido el programa de sustitución voluntaria, más el programa de formalización para sustituir, en total ya superamos las 86.000 hectáreas. ¿El problema cuál es? La resiembra. Pero ¿cuál ha sido el primer mensaje contundente que hemos dado? Paramos el crecimiento exponencial. Por primera vez en 7 años, el área sembrada de coca dejó de crecer y ha tenido una leve reducción. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir trabajando para reducir esto todos los días, empleando esa visión integral. Donde funcione el pago por servicios ambientales, ahí estamos. Donde funcione la sustitución, ahí estamos. Donde funcione la erradicación manual, ahí estamos. Y donde se requiera también la aspersión con precisión,
con estándares ambientales y sociales, ahí también la emplearemos. Porque lo que no puede ser, Giovanni y Daniel, es que hay algunas regiones de este país donde nosotros tengamos que exponer grupos manuales de erradicación y miembros de la fuerza pública que los acompañan para que estén en campos minados o al acecho de francotiradores al servicio de los carteles mexicanos. Ahí tendremos que utilizar aspersión con precisión. Pero esto no es porque nosotros estemos haciéndole apología a un método en particular versus otro, sino tener una visión integral donde todas las herramientas suman en defensa de la legalidad en nuestro país. ¿Tiene, presidente, un cronograma para avanzar en el tema de la fumigación con precisión, como usted la llama? Esto tiene Pues, todo un proceso por el Consejo de Estupefacientes. Sin lugar a dudas. Primero, nosotros estamos obrando de conformidad con lo que ha dictado la Corte Constitucional. Y en eso nosotros no estamos en la idea de ir a la topa tolondra, no, sino ir en armonía con lo que ha dicho la Corte. Y eso implica estándares sociales, estándares ambientales, eso implica tener todos los fundamentos y tener la posibilidad de responder con claridad, pero se necesitan todas las herramientas. Cambio yo ahora de tercio para hablar un poquito de política, que ha sido uno de los... Me gusta mucho hablar de... A mí me gusta y hablamos muy... sin corbata, presidente, ¿sí? Hablamos mucho de usted en el programa, como se imaginará, y hemos hablado mucho acerca de este experimento que usted le ha propuesto al país en la relación con el Congreso. Un experimento que entiende que va a cortar lo que se llamó la mermelada, que eran los auxilios parlamentarios, el presupuesto del Gobierno Nacional Central a cambio de los votos de los congresistas, pero también y tal vez por primera vez desde que usted y yo y Giovanni estamos vivos, este es un gobierno que no tiene una coalición de partidos en el Congreso, una coalición de partidos que incluye la participación de esos partidos en el gobierno. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido la ganancia de esta estrategia, de esta visión? Porque tiene unos costos muy altos. Esa pregunta lleva varios componentes. Primer componente. Lo que yo tanto critiqué cuando fui senador era la figura de los cupos indicativos, que era la expresión quizás más clara de la mermelada, que era permitir la injerencia de sectores políticos en la contratación del Estado a cambio de decisiones que se podían tomar en el ámbito legislativo. La cuestioné, la critiqué públicamente, la cuestioné al interior del Congreso, la cuestioné el día que renuncié al Congreso y lo dije a lo largo de la campaña. No es un experimento, estoy cumpliendo lo que dije consistente y congruentemente. Es decir, no creo en esa forma de manejar las relaciones políticas. No obstante, yo también siempre dije, y lo dije además el día que renuncié al Senado, lo dije en el Senado, buscaré el mejor entendimiento siempre con los sectores políticos sobre la base de definir agendas, principios y postulados comunes. Y también lo dije a lo largo de la campaña. Yo no creo en las mayorías que se construyen como aplanadoras teniendo como incentivo el erario público. No, yo creo que primero nosotros tenemos un grupo de partidos que se han declarado partidos de gobierno. Está el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido La U, el Partido Mira, el Partido Colombia Justa y Libre. Y tenemos partidos que se han declarado en independencia, que han fijado posturas frente a proyectos del gobierno, unas veces a favor, otras en contra, pero también hemos buscado la posibilidad de concertar con ellos medidas. Y si usted me pregunta por el balance legislativo, muchas personas decían, es que no le aprueban nada al gobierno. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace afirmaciones en usar absolutos, porque sí es cierto, hay algunas cosas que no salieron, en efecto no fuimos exitosos con la reforma a la justicia, como tampoco han sido exitosas las 15 o 14 reformas a la justicia planteadas en los últimos 10 años. Nosotros intentamos hacerlo, tenemos lecciones, por supuesto, pero también miremos las cosas importantes que se aprobaron en un entendimiento franco y donde se enriqueció el debate con el aporte de los partidos. Un plan de desarrollo que tiene medidas muy importantes en distintos frentes, una ley de reactivación económica que ha generado más inversión y que estamos viendo que da incentivos y vuelve al país más competitivo para la inversión. 3, el haber sacado un presupuesto bienal de regalías que también contribuye a que tengamos esquemas como el de obras por regalías y que mejoró la distribución también en los distintos municipios, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para sancionar con más drasticidad a los que abusan del sistema,
el acceso de Colombia a la OCDE, que era algo que venía de atrás, pero que nosotros le dimos el pleno respaldo, la ley de las TIC, que ha permitido también estimular y apoyar la inversión en el sector, lo que hemos visto también en movilidad eléctrica, lo que hemos visto también en la actualización de la ley 4 y 18, que crea las zonas estratégicas de intervención integral para llegar a los sitios de más violencia con seguridad y justicia, Sí. pero al mismo tiempo con el resto de servicios. Entonces, en ese balance, yo también veo que se ha logrado aprobar iniciativas donde escuchamos las visiones de todos, y eso nos ayuda a madurar y a mejorar nuestra democracia. Y frente a los temas de gobierno que han sido muchas veces cuestionados, que es un gabinete estrictamente técnico o exageradamente técnico. De nuevo, ¿qué le planteé yo al país a lo largo de una campaña? Que buscaríamos tener un gabinete donde más que representar intereses políticos, tengamos personas con conocimiento y solvencia en los temas, sin que tengamos que hacer ninguna segregación o discriminación de carácter político. Pero sí la hay. Y de hecho usted se da cuenta que adentro del gobierno Hay una segregación de los políticos en su gabinete. Le voy a decir una cosa. De lo que usted puede llamar político, usted me tendrá que dar su definición. Pero en cuanto a que hay personas que tengan afiliación a partidos, claro que hay personas que tienen afiliación a partidos, pero esa no fue la razón por la cual entraron al gabinete. Aquí hay personas que han militado en el Partido Liberal, hay personas que han militado en el Partido Conservador, hay personas independientes, que este país también tiene una población independiente grande, hay otras personas que han estado en otros partidos. Entonces yo creo que cuando uno mira eso, primero queda claro, número uno, que estamos siendo coherentes y congruentes con lo que dijimos. Y la otra cosa, yo siempre defendí la estabilidad en los gabinetes. Por supuesto, cuando hay personas que no dan la talla o que ya tienen un desgaste o que sencillamente ya tienen una fatiga en el ejercicio del cargo por X o Y razón, se proceden con los cambios. Pero yo le cuestioné muchas veces al país, y usted me escuchó en su programa varias veces decir que no podía ser que nosotros hubiéramos tenido 6 ministros de transporte o 5 ministros de comercio o 7 ministros de minas, porque esa alternancia tan rápida lo único que hace es afectar la capacidad de una ejecución consistente de políticas O públicas. sea, no va a haber un cambio ministerial, ¿no cree que esa figura... Se han ido haciendo cambios, Giovanni. Pero, presidente, ¿no cree que ya es momento de hacer cambios en algunos ministerios por fatiga? De nuevo le digo, seguramente vendrán cambios en algunos sectores, eso es normal. Pero que si la pauta mía es estar haciendo rotaciones permanentes del equipo, no. Eso no creo en eso, no fue eso lo que yo le planteé al país. Y desde luego hay personas que llegará un momento donde ellas mismas dirán, mire, ya aquí se cumplió un ciclo, o yo mismo, evaluando su desempeño, les puedo decir, ya llegó el momento de decir adiós. Pero además, lo digo reconociéndolo, yo no tengo ningún tipo de sectarismo, es decir, si mañana hay personas que yo considero tienen la idoneidad y la capacidad de desempeñar un cargo y participan o son miembros o están afiliados o tienen carnet en algún partido, esa no es una razón para decirles que no entren. Pero lo que debe primar es la solvencia, el conocimiento y la experticia en las áreas en las que se van a desempeñar. Si usted ha leído columnas, ¿usted lee columnas? Hace rato no leo, Daniel. No lee columnas. Si usted leyera columnas... Leía mucho la suya. Gracias, presidente. Toca que me la mande usted. Es un lugar común dentro de los análisis políticos decir que la gente no ha entendido a este gobierno todavía. La gente entendió muy bien que los dos gobiernos del señor Uribe eran gobiernos de seguridad, los gobiernos del señor Santos, gobiernos de paz. ¿Cuál es el gobierno de Iván Iván Duque? Una cosa, sobre ese tema en particular, a mí muchas veces me han hecho esa pregunta y yo lo que digo es, un gobierno no se puede resumir en una palabra y mucho más cuando el país tiene tantas necesidades, porque los gobiernos no son como las novelas o las telenovelas que tienen una historia común. Los gobiernos tienen muchos retos. Este país tiene retos en distintos frentes. Yo le hablé a los colombianos de poner a Colombia a pensar en grande, con 3 elementos centrales. 1, la legalidad. Y ahí, ¿qué queremos decir con eso? Enfrentar el narcotráfico, enfrentar la corrupción, enfrentar el contrabando, enfrentar el asesinato de líderes sociales, mejorar la presencia de seguridad y justicia en el territorio. Cuando hablamos de emprendimiento, si queremos que este país crezca vigorosamente,
si queremos que el país innove vigorosamente, acá se necesita tener una cultura de emprendimiento para la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Y tomar decisiones regulatorias. Y tomar decisiones que reactiven la economía. Y siempre dije, legalidad más emprendimiento, ¿para qué? Para cerrar las brechas sociales, Daniel. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el gran reto que yo enfrento todos los días y el legado que yo quiero dejarle a este país? Es que nosotros pongamos la justicia social y la equidad en la agenda de Colombia, pero de manera convencida por parte de todos. Y yo le puedo decir, ¿qué tenemos para mostrar ya en un año? Que en un año es muy difícil alcanzar tantos resultados en esas materias, o alcanzar resultados fuertes. En un año ya tenemos 47,000 jóvenes que están yendo gratuitamente a la universidad pública y cerraremos el año 2019 con 80,000. En un año hemos aumentado el presupuesto de alimentación escolar en más de un 40% para mejorar la capacidad de los niños de recibir micronutrientes que les ayudarán después en el aprendizaje. En un año tenemos más de 50,000 beneficiarios de mejoramientos de vivienda, baños, pisos, cocinas, techos, baterías sanitarias, cubrimiento estructural. En un año hemos asignado más subsidios de vivienda que en los 4 años anteriores. En un año tenemos ya 140,000 inscritos en el programa de semillero de propietarios para que muchas familias dejen de ser arrendatarios eternos y empiecen a convertirse en propietarios con el apoyo del subsidio y la bancarización. En un año más de 400,000 colombianos han recibido por primera vez el servicio de agua potable. Y eso es equidad. En un año hemos llegado a 16,000 hogares. La luz en lugares donde no existía. Y le doy un caso, por ejemplo, que a mí me marcó. En Crucito, en Tierra Alta, Córdoba. Una comunidad donde hace no muy lejos estábamos viendo familias donde los niños se murieron por una vela. Hoy llega la luz eléctrica con paneles solares unifamiliares. Eso es equidad. Como también es equidad que nosotros estemos avanzando en el esquema de doble titulación. Como también es equidad que hayamos aumentado la cobertura en cerca de 25,000 adultos mayores en el programa del adulto mayor. Son como 100 logros, presidente, si me los da todos. Se los puedo dar todos además con pasión, porque sí. uno está en este ejercicio, Daniel, buscando todos los días acertar y producir resultados. Entonces usted me pregunta, hábleme del tema. Sí. Yo le estoy hablando de una secuencia que nosotros le hablamos a los colombianos desde la campaña. El país necesita legalidad, necesita emprendimiento para que nosotros mejoremos en equidad y cerremos brechas sociales. Presidente, usted recibió un país que ahorita tiene grupos armados organizados, como el ELN, que abiertamente delinque desde Venezuela. Grupos armados organizados residuales, que no son otra cosa que las disidencias de las FARC armados, y también en Venezuela, dícese del Paisa, de Iván Márquez, de Santrich. Tiene también la delincuencia común, que ni quiero hablar de ella, que es la que está afectando al ciudadano. Y tiene además a Venezuela como una amenaza constante en lo militar. ¿Para dónde va su política de seguridad y defensa? Mire, Giovanni, ahí hay 3 desafíos grandes, y usted lo decía bien. El primero era el narcotráfico, porque todos esos grupos armados que usted menciona, todos gravitan con el narcotráfico, con la extracción ilegal de minerales. Y cuando empezó nuestro gobierno, así era que se estaban ellos despachando y estaban bien popochos en materia de recursos. Usted veía el ELN, usted veía el Clan del Golfo, usted veía a los Pelusos, usted veía a los Caparros, usted veía a los Pachenca, usted veía a los puntilleros, a los que llaman ahora GAO residuales, que eran disidencias de FARC, todos metidos en ese negocio. Entonces lo primero que teníamos que hacer era parar ese crecimiento exponencial de esos cultivos ilícitos que eran la fuente de ingresos. Se logró parar ese crecimiento exponencial, una reducción, tenemos que avanzar más. Pero por otro lado, volverlos a enfrentar y enfrentarlos con capacidad, enfrentarlos con interés también disuasivo, y por eso hemos visto que se han presentado en sometimientos a la justicia, entregas individuales, capturas, que les han ido mermando su capacidad de daño. Hemos activado fuerzas de despliegue rápido en distintos lugares del territorio, también para minarles la capacidad de movilización. Y yo le podría decir que en un año
se han asestado golpes también muy importantes a esas estructuras. Caso de Guacho, del Frente Oliver Sinisterra, caso de David, otro criminal que tenía altísimos intereses vinculados al narcotráfico en el litoral pacífico, caso de Jason Orejas, el caso de Rodrigo Cadete, el caso reciente de Mono Clinton, líderes además de la mal llamada oficina, y hemos venido actuando contra el Clan del Golfo con contundencia. ¿Qué seguimos? Asestándole golpes a esas estructuras y limitándole la capacidad de expansión. Pero hay un desafío también grande, y es un desafío que es el de la seguridad ciudadana. Sí. Cuando empezó el gobierno nuestro, los homicidios venían creciendo en el país al 5% al mes de agosto. Y por eso nosotros, tan pronto empezamos, le dije al ministro de Defensa, le dije a la cúpula, hay que tener un plan de choque, y se lanzó el plan El que la hace, la paga. Y se lanzó también el plan Diamante, con el Ejército y con la Armada y con la Fuerza Aérea. Los dos planes tuvieron un impacto rápido. Nosotros logramos entre agosto y diciembre del año pasado bajar esa tendencia que iba al 5 y dejarla en el 1. Yo hubiera querido dejarla en 0, pero logramos bajarla al 1%. Y en lo que va del año 2019, tenemos una reducción de homicidios del orden del 4%, una reducción del secuestro de más del 40%, una reducción importante de lesiones personales, hurto de residencias, hurto de automotores, hurto de motocicletas, también en descenso, pero tenemos una preocupación. Yo diría, ese es un lunar, y es el tema de hurtos a personas. Sí, que además están quedando libres, presidente. Donde también, ahora voy a hablar de eso, pero déjeme, yo le planteo esto, Giovanni. Cuando empezó el gobierno, una de las cosas que yo le alerté, además a los medios de comunicación, cuando lanzamos el plan El que la hace, la paga, que lo lanzamos en la sede de la Policía Nacional, yo dije, el país necesitaba denuncia electrónica para sincerar las cifras. Porque antes a la gente le robaban el celular, le robaban la billetera y se moría de la jartera 8 horas de tener que irse a una estación a poner una denuncia. La gente no denunciaba. Y eso nos afectaba la capacidad de georreferenciar el delito, de saber la frecuencia, las horas, el tipo de arma, etcétera. Y nosotros le dimos un impulso grande a la denuncia electrónica que ya venía con los pilotos, y hoy en día lo que nos hemos dado cuenta es que la gente está denunciando mucho más y está denunciando mucho más electrónicamente. Entonces, por supuesto, esto también ha traído un aumento en las cifras de que registran esos hurtos, pero yo prefiero que nosotros tengamos que enfrentar eso con crudeza y con realidad, pero no con un subregistro, porque la gente no denunciaba, sino que hoy en día, sabiendo que ese es un tema crítico, podemos tener mejores herramientas para georreferenciar y enfrentar ese delito. Si usted me pregunta a mí, ahí tenemos que hacer mucho más. Y sí, hay una preocupación con la política penitenciaria y carcelaria y la de sanción. O sea, ¿cuántas capturas hemos hecho desde que ha empezado este gobierno? ¿Cuántas? Más de 140.000 capturas. ¿Y cuántas están en la cárcel? Óigame, más de 140.000 capturas, de las cuales han tenido reclusión intramural por las mismas condiciones del sistema penal, cerca de 18.000. Es decir, hay otras personas que se capturan, terminan saliendo porque o el delito tiene un atenuante o porque tiene un tratamiento diferenciado, en fin. Pero el mensaje de fondo es que también nosotros necesitamos fortalecer la política penitenciaria y carcelaria. Y eso no es solamente una decisión del gobierno central, que la queremos tomar y la estamos tomando, pero también involucra a muchos gobiernos locales. Y a mí me ha pasado en muchos lugares donde me dicen, hagamos algo para capturar a los delincuentes. Cuando yo digo, bueno, está bien, pero nos toca poner una cárcel. Ah, no, la cárcel sí no me la vaya a poner aquí cerca. Entonces ahí se necesita también mejorar esa infraestructura. Hay unos índices de hacinamiento en las cárceles altísimos, porque tenemos cupo para cerca de 80.000, hay 114.000, y muchas de esas personas están ahí sin que se les resuelva la situación jurídica. Y por otro lado tenemos las estaciones de policía convertidas en cárceles, donde también tenemos que destinar personal de la policía para estar haciendo esa custodia. ¿Qué le hemos pedido a la ministra Margarita Cabello? El plan de choque para que tengamos esa infraestructura rápida para descongestionar. Pero también se necesita que con el concurso de gobiernos locales tomemos medidas para lo que tiene que ver con reclusión de sindicados y personas que están en captura sin convertir las estaciones de policía
prácticamente en cárceles alternas. Déjeme preguntarle por un tema que está relacionado con la seguridad y es el de la implementación del acuerdo de paz. Tengo yo la sensación, presidente, que usted ya no va a insistir en cambios en el Congreso. El proceso de las objeciones tal vez fue una lección de lo difícil que eso va a ser y que más bien va a tratar de, a través de un enfoque determinado, implementar como usted ve mejor ese acuerdo de paz. Pues mire, a mí me ha tocado ver a veces muchos comentarios exagerados. Yo siempre, pero si no lee columnas. Pero yo le digo esto. Había un presidente de Colombia, a cual yo admiro mucho, que era Darío Echandía. Y Echandía decía, cuando hablan mal de uno exageran y cuando hablan bien de uno también exageran. Yo creo que en estas cosas, Daniel, lo más importante es mirar con los hechos, evaluar con los hechos. Yo siempre dije a lo largo de la campaña, ni trizas ni risas. Aquí no había una intención de venir a destruir las cosas que estén saliendo bien, pero tampoco dejar que haya burlas al Estado de Derecho. Sobre esa base, ¿en qué nos hemos concentrado? Y yo dije, tiene que salir exitoso por el bien de este país ese proceso de reincorporación de las personas que dejaron la violencia. Y entonces yo lo que digo es, evaluemos los hechos. Entre diciembre del 2016 y agosto del 2018, es decir, 20 meses casi, solamente 2 proyectos productivos colectivos fueron implementados para esas personas que estaban en proceso de reincorporación. En un año nuestro gobierno, 25. En los 20 meses anteriores, solamente se lograron cerrar 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. En un año de nuestro gobierno, 14 para completar los 16 que cubren los 170 municipios dentro de esos planes de desarrollo con enfoque territorial. Lo que se ha hecho en obras por impuestos, más de 350.000 millones de pesos, donde ha estado el sector privado participando en iniciativas. 42 empresas, 41 proyectos, 28 municipios PEDET. Haberle planteado al país con claridad el catastro multipropósito, porque cuando empezó nuestro gobierno apenas el 5% del catastro estaba actualizado. Pusimos en marcha la política pública, sacamos el documento COMPES, trajimos al Banco Mundial, al BID, lanzamos la operación. ¿Para qué? Para llegar al 2022 con el 60% del catastro actualizado y dejarle al próximo gobierno que en el 2024 complete el 100% y descentralizando los servicios catastrales para tener una actualización moderna. Ese solo hecho es fundamental para la política de formalización, de titulación, de manejo transparente de la tierra en el país. Y desde luego, mejorar las condiciones de asentamiento de quienes van a estar en esas iniciativas productivas. Y eso ha sido reconocido por las Naciones Unidas, por la Unión Europea. Entonces, quitemos la paranoia y miremos las cosas por los hechos. Y frente al tema de lo que son, o lo que yo planteé siempre, como enmiendas a las cosas que no salen bien, yo le planteé al país con claridad una reforma constitucional para que ni el secuestro ni el narcotráfico fueran conexos al delito político, para pasar esa página. Y se aprobó con el apoyo de los partidos de gobierno, de los partidos independientes, porque era congruente con lo que nosotros debemos alcanzar en términos de legalidad. Y agréguele además otro elemento. Yo siempre planteé que se necesitaba ser muy claro frente al cumplimiento y que no podíamos ser tolerantes con la reincidencia. Y por eso es que hemos enfrentado a los reincidentes. Es que Guacho fue un desertor. Rodrigo Cadete, Jason Orejas eran delincuentes bandidos que nunca quisieron entregar las armas y que pretendieron la reincidencia. Ahí también le hemos cumplido al país y le seguiremos cumpliendo. Pero no vamos a ser tolerantes con la reincidencia. Y le agrego la otra. Es muy importante también que se haga una reflexión profunda sobre dónde está la información de los vínculos que las FARC como grupo armado tuvo con el narcotráfico. ¿Eso cuándo se lo van a contar al país? ¿Cuándo van a contarle al país también lo que fue el reclutamiento de los niños? Y hay cuestionamientos también de la propia Fiscalía
sobre la total sinceridad de los bienes para reparar a las víctimas. Esos temas se pueden plantear porque son del interés de todo un país. Y una cosa, Daniel, y con eso termino esta respuesta, tiene que ver con que nosotros como colombianos sanemos una diferencia absurda que se creó entre amigos y enemigos de la paz. Yo creo que este ya es el momento donde todos entendamos que la paz es de todos, la tenemos que construir todos y que construirla en un marco de un Estado de Derecho es fundamental. Por eso yo, cuando me he tenido que referir, por ejemplo, al caso del ELN, yo dije, como presidente me voy a tomar 30 días el primer mes de gobierno para evaluar lo que fueron los 17 meses de conversación con el gobierno anterior. ¿Qué encontramos? Que en 17 meses de conversación cometieron actos terroristas, más de 400, mataron más de 100 personas y secuestraron 18. Eso no es voluntad de paz. Yo dije, yo estoy listo para darle una oportunidad, pero sobre la base de la liberación inmediata de todos los secuestrados y también sobre la base de que se le ponga fin a los actos criminales, porque no podemos validar la violencia como un mecanismo de negociación con el Estado. Y esas han sido las líneas que hemos tenido y, por supuesto, estaremos siempre enfrentando a la ilegalidad con la contundencia y el compromiso. Una cosa pequeña, usted habla de hechos, el acuerdo es amplio, y usted lo sabe, el acuerdo incluye una reforma rural integral que habla de un fondo de 3 millones de hectáreas, habla de una reforma política mucho más profunda. Me gusta mucho que haga usted esa pregunta y le voy a explicar por qué. Porque cuando yo fui senador, yo siempre dije, la reforma rural, la integralidad de una reforma rural, con o sin acuerdo la tiene que hacer el país. ¿Cuál es la gran reforma rural que nosotros tenemos que desarrollar en Colombia? Ahora hablemos las cosas con sinceridad y hablemos frente a lo que está desarrollando este gobierno. No hay nada más lleno de discursos que la política del campo históricamente en Colombia. Usted coge aquí 200 años para atrás y siempre va a encontrar discursos. Hablemos de las cosas prácticas. Una de las cosas que más le duele al campesino es la comercialización. Porque como me lo han dicho tantos productores, ellos sacan su producto, lo montan en una volqueta y tienen que llegar a un centro de comercialización donde le aparece un intermediario en una franja restringida de horario y, como decimos coloquialmente los colombianos, le dan por la cabeza porque le negocian o en el filo o por debajo los costos de producción. Y por eso nosotros concebimos una política de agricultura por contrato que se llama coseche y venda a la fija, donde el productor le vende a quien le va a comprar a través de un contrato, a través de un precio justo, a través de un precio fijo. ¿Y sabe cuál era nuestra meta este año? Llegar este año a 13.000 pequeños productores. ¿Saben cuánto vamos ya? En 17.000. Y muy seguramente terminaremos el año con 20.000 y empezaremos un ciclo de crecimiento exponencial para llegar a 300.000 productores. Y ese es su énfasis de cumplimiento del acuerdo. Ese es, más que hablar de acuerdo, Daniel, ese es un tema de reforma y transformación integral del campo, porque esa es la anhelada comercialización. 2, el tema de acceso al crédito. Cuando empezó nuestro gobierno, según las cifras de la Misión Rural, solamente 3 de cada 10 pequeños productores podían acceder al crédito. ¿Cuál es nuestra meta? Dinamizar esa oferta, llegar con la oferta e inclusive hemos planteado que las personas que están reportadas en centrales de crédito por montos ínfimos inferiores a 100.000 pesos puedan retomar la vida crediticia y no quedar prisioneros del gota a gota. 3, los temas que son los servicios de extensión. Sí. Queremos llegarle a 550.000 productores con servicios de extensión, poder mejorar la atención de las vías terciarias en el territorio y para eso se lanzó el programa Colombia Rural con mucho esfuerzo porque encontramos un presupuesto enclenque para vías terciarias y lo hemos tratado de fortalecer. Los temas de irrigación, donde hemos incluido algunos fenómenos, factores y proyectos en el plan de desarrollo y otros que deben ser pequeñas alternativas. Los temas de vivienda rural, en mejoramientos y en construcción de vivienda rural, que también hace parte de ese tratamiento integral. Los temas de tener una educación pertinente a las necesidades específicas de muchas de las regiones. Y otra cosa que es fundamental, la diplomacia sanitaria y la diplomacia agrícola de Colombia. Yo acabo de estar en la República Popular China. ¿Y qué logramos? Que China compre 4 millones de cajas de banano colombiano, 40 millones de dólares al año, cuando las exportaciones rurales en total eran 240, un salto importantísimo. Abrir el aguacate Hass,
que lo hemos hecho con China, que lo hemos hecho con Estados Unidos, que se va a hacer además con Argentina, hemos llevado guanábana a Guatemala, estamos llevando piña al Perú, es decir, abriéndole mercado a la producción. Y eso necesita también una diplomacia sanitaria para que nosotros tengamos la posibilidad de llegar con los mejores estándares a esos mercados que tenemos abiertos. Todo eso hace parte, y en los temas de tierras a mí me parece muy importante porque ese punto en particular, que estaba previsto a desarrollarse en un periodo de 15 años, expresaba que prácticamente por cada ciclo de cada 2 años debíamos estar formalizando cerca de 600.000 hectáreas. Nosotros hemos hecho un ejercicio de formalización y titulación en un año que ya supera las 300.000 hectáreas. Y eso muestra que nosotros también entendemos que hay que mejorar esa asignación a las personas que fueron golpeadas por la violencia y por los violentos. Pero por eso digo, juzguemos con los hechos, porque es la forma más elocuente de mostrar el trabajo en el territorio. Presidente, usted el 30 de agosto pasado en Medellín lanzó el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y usted dijo que había que pensar en grande y que había que innovar en grande, reinventarse en grande. Puntualmente, ¿usted qué va a hacer para generar la competencia y la inversión en el sector de las TIC? A ver si generamos innovación a partir de las nuevas tecnologías. Gran pregunta, Giovanni. Hablemos de la realidad de Colombia. Primero, este es un país que tiene mucha creatividad, mucho talento, mucha capacidad innovativa. La agenda nuestra de emprendimiento para los jóvenes, ¿qué buscaba? Primero, que los jóvenes pudieran tener la capacidad de emprender, conseguir recursos para emprender, tener formas de acelerar el emprendimiento y vincular también ese emprendimiento a sectores donde Colombia tiene valor agregado, o en tecnología o en las industrias creativas. Entonces, primera medida, los emprendedores en muchos países, los años más duros, como decimos nosotros coloquialmente, donde tienen que pasar aceite, son los primeros 5 a 7 años, donde se endeudan mucho, donde no consiguen crédito fácil, y nosotros propusimos en esa ley de reactivación, y así quedó, 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años para esas empresas. ¿A cambio de qué? Un mínimo de puestos de trabajo, un mínimo de inversión. Gran incentivo, que cobija a las industrias creativas y que cobija también el sector de tecnología. 2, Colombia tiene una buena capacidad de talento técnico para desarrollarse en temas de la cuarta revolución industrial. Me fui para la Asamblea de Naciones Unidas, me encontré con Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, le dije al alcalde de Medellín que me acompañara en esta iniciativa y propuse que trajéramos a Ruta N en Medellín el centro de la cuarta revolución industrial, el primero en un país hispanoparlante. 6 meses después lo estábamos inaugurando en Medellín. ¿Orientado a qué tecnologías? Internet de las cosas, inteligencia artificial y tecnologías de seguridad encriptada aplicables a distintos sectores, bajo la figura del blockchain. Eso ha dado tanta confianza con respecto a Colombia porque se está trabajando en regulación inteligente, en fomentos de emprendimiento, y lo acompaña una iniciativa de gobierno que se llama Se Emprende, Colombia Emprende. Y es un sistema, un ecosistema, donde tenemos lugares físicos, pero acompañados también de las aceleradoras, los que ponen los recursos, los bancos, las incubadoras, las cámaras de comercio, para que los emprendedores puedan llegar ahí y puedan encontrar quién los financie o cómo tener un modelo de negocio exitoso. Y algo que para mí ha sido muy importante, crear el primer fondo de fondos donde ponemos recursos el gobierno y el sector privado para apoyar a esos emprendedores y tener empresas que proyectemos para que crezcan a 2 dígitos o a 3 dígitos bajo esa figura que ahora se denominan unicornios. Y algo que es bien interesante además, Giovanni, estuvimos en San Francisco, hicimos una visita con un grupo de empresarios para hablar con las grandes incubadoras y los fondos que le aportan a las empresas de tecnología emergentes en el mundo. Hay una muy famosa que se llama 500 Startups en San Francisco. Y nos decía, hemos hecho un concurso de más de 1.000 empresas. Hemos encontrado 11 empresas colombianas de emprendedores que las han fundado en menos de 3 años que pueden llegar a valer más de $1.000 millones en los próximos 5 años. Colombianas. Y les dijimos, vénganse a Colombia. Nosotros ayudamos a identificarlas y apoyarlos. Por eso el programa Impulsa, que además viene de la administración anterior.
Y lo que hemos querido es darle mucho más protagonismo, más recursos, ponerlo más en la agenda. Queríamos que el programa Impulsa fuera ese canalizador y así lo estamos haciendo. Lidera se emprende. Traemos ahora de Francia a École 42, uno de los centros de capacitación de emprendimiento más importantes del mundo. Estuvimos en Francia, también trayendo a uno de los centros más importantes de emprendimiento. Estuvimos en Shanghai, en el Gangan Campus, invitando a que Colombia esté en el radar de esos inversionistas porque tenemos el talento. Y yo no me echo para atrás en una convicción. Yo quiero que Colombia se posicione como el Silicon Valley de América Latina, como el lugar de las grandes transformaciones tecnológicas y de los líderes emergentes en tecnología en América Latina. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero le quería preguntar por Bogotá. Hoy es el cumpleaños de Bogotá. Bogotá que está en pleno debate político, y ese debate político toca a la nación en el sentido en que la nación se ha comprometido a financiar el proyecto actual de metro. ¿Usted entiende que ahorita la decisión que va a tomar Bogotá y tal vez la decisión que suceda después del 27 de octubre va a ser un cambio de esos compromisos que ha adquirido la actual administración, y estaría el gobierno central dispuesto a entender el proceso político que hay ahorita en Bogotá? A ver, primero, yo no me involucro en el proceso electoral, pero sí tengo amor grande por esta ciudad. Y hemos trabajado de conformidad, no solamente con el propio amor y el propio convencimiento que tengo de la importancia de Bogotá, sino que hay un gobierno nacional que también mira permanentemente a Bogotá. Pone plata. Entonces, el proyecto del metro. Hablemos del proyecto del metro. El proyecto del metro, el 70% de los recursos los pone el gobierno nacional. Se ha estructurado un proyecto, hay una junta directiva, hay un proceso licitatorio. Y yo a veces digo, Dios mío, no sé qué pasa. O sea, aquí volvemos siempre a las mismas discusiones bizantinas, torpes, absurdas. Que si es por arriba, que si es por debajo, que si es por debajo, que si es por arriba. Que entonces, que si es por debajo es de un sector ideológico, y si es por arriba es de otro sector ideológico. Por Dios, estamos en el siglo XXI. Esta ciudad tiene más de 1.700 kilómetros cuadrados. Esta ciudad necesita medidas de transporte masivo. ¿En serio nos vamos a enfrascar nuevamente en la discusión de si es por arriba o si es por abajo? Ya la nación apropió los recursos que contempla la línea de metro y también las rutas abastecedoras o las troncales abastecedoras para que tenga viabilidad el modelo financiero. Hay una junta independiente y hay un proceso licitatorio en curso. Y vamos nuevamente a someter a los habitantes de Bogotá a que una discusión por coyuntura electoral no se tome. Entonces esperar nuevamente un año y después que aparecen a decir que no, que entonces tiene que ser por debajo, la mitad por debajo, la mitad por encima. ¿En serio esa discusión? Yo en eso lo que digo es, si nosotros como nación estamos poniendo el 70%, si nosotros como nación ya superamos el debate de si es por arriba o es por debajo y decidimos apoyar el trazado que fue aprobado y respaldado por el Consejo de la Ciudad, que ha surtido todo el trámite técnico, avancemos por el metro para esta ciudad. Nosotros hemos apoyado a Bogotá con 1.500 policías este año. Hemos cofinanciado muchos proyectos de educación en distintos barrios. Hace poco en Bosa estábamos lanzando el Colegio Bicentenario, que además se llama Bicentenario de la Independencia de Colombia. Colegio espectacular, donde nosotros aportamos recursos. Estamos aportando recursos para proyectos viales, estamos apoyando además iniciativas de recreación, hemos apoyado la agenda de industrias creativas de la ciudad. Entonces, yo lo que digo es, por Dios, las cosas que son necesarias, que llevamos años esperando todos, no las sigamos enfrascando más en esos debates, sobre todo cuando el 70% de los recursos los pone la nación. Muchas gracias, presidente. Presidente, usted está contento, supongo, por la mechita, ¿no? Hombre, Giovanni, yo todos los días le hago fuerza a la mechita. Sigue siendo hincha de la mechita. Pues imagínense que la última vez que fue campeón hace 10 años. Sí. Entonces, yo tengo la esperanza de que este 2019 volvamos a tener una estrella. Alvarito García no está muy contento, ¿no? De bueno, lo que pasó el año pasado. Él sufre mucho, y el año pasado afortunadamente no, ni él ni yo. Sufrimos varios. Presidente, muchísimas gracias. Giovanni, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Y a ustedes los dejamos con la emisión de Red Más Noticias, bien a continuación, ya que Daniel nos ha cedido su espacio. A todos, feliz noche.